sin la gracia de Dios, ¿verdad? Fue esta pobre mujer quien, hundida en el pecado y en sus consecuencias, que aquel pozo profundo que era, hondo, dijo ella, le había causado. Quizás ella había venido a este pozo varias veces más, quizás cientos de veces, buscando satisfacción, alivio, llenar su alma vacía de aquella agua estéril, contaminada con religión, con falsa esperanza y el engaño de satisfacer todo aquel que viniera y disfrutara de su profundo pozo. Pero ella se encontraba como su cántaro, vacía y sediente de la verdad. Solo que era aquel mismo pozo profundo del pecado que la tenía como ella se encontraba y no se daba cuenta. Era como aquella ilustración de aquella rata matándose lentamente, lambeando un cuchillo afilado cubierto con azúcar, sin darse cuenta que entre más lambía ese azúcar, se cortaba y cortaba lentamente, sangrando hasta morir. Asimismo es el pozo profundo del pecado. Y le quiero hablar esta mañana sobre ese tema, el pozo profundo del pecado. El significado etimológico de la palabra pecado es errar al blanco. Esto implica que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. El pecado arruina lo bueno. En 1 Juan capítulo 3, por favor, en 1 Juan capítulo 3, por favor, dice la Biblia en el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Estamos ahí? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley está hablando? Está hablando del mandamiento, los mandamientos de Jehová. La Biblia nos aclara que cuando somos culpables de errar en un mandamiento, somos culpables de todos los mandamientos de Dios. Es el pecado que nos distancia de Dios, nos aleja de Dios. En Isaías 59, por favor, Isaías 59 nos dice la palabra de Dios. Si no alcanza, nomás preste atención, se lo voy a leer yo. Isaías 59 dice la Biblia, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, la culpa no la tiene Dios. La culpa somos nosotros por el pecado que está en nuestra vida. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no, ¿qué dice? Oír. El pecado nos distancia de Dios. Si usted esta mañana se siente lejos de Dios, como que Dios no le escucha sus oraciones. Si esta mañana usted se siente que Dios no le ha hablado a usted personalmente en mucho tiempo y sabe que su relación con Él está estancada, le garantizo yo una cosa, que es su pecado. El pecado nos roba el gozo de la salvación. En Salmo 51, por favor, Salmo 51. Salmo 51, dice la Biblia que David está confesando por el pecado que él cometió con la mujer Betsabé, que no era su mujer. La robó y luego mató a su esposo para esconder el pecado. Pero nada se puede esconder de Dios. David, arrepentido de su pecado, confesando que él había pecado contra Dios, entendiendo que su pecado era contra Dios antes que contra alguien más, llega a la conclusión en el versículo 7, donde dice, purifícame con hisopo
y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Se sentía completamente sucio por dentro. ¿Usted se ha sentido así? ¿Se ha sentido sucio por dentro? A veces uno sale a trabajar a la yarda, o a veces cuando yo recuerdo trabajar en la refinería y teníamos que meternos a esos tanques para sandblastear las paredes del tanque, y salíamos completamente llenos de mugre, de polvo por todos los oídos, los ojos, la boca, todo el cuerpo. Lo que nos interesaba no era comer, no era descansar, era bañarnos. Lo primero que yo hacía llegando a casa era derechito al baño para lavarme, porque me sentía completamente sucio. Y qué refrescante era salir de la regadera limpio otra vez y poder poner ropa limpia y poder estar y convivir con nuestros seres queridos. Pero es otra cosa cuando estás sucio por dentro. Ninguna regadera, ningún baño puede quitar eso. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Se sentía abatido por dentro. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Se sentía acusado por Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él consideraba que Dios lo estaba rechazando y se sentía lejos de Dios. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El pecado nos roba el gozo de la salvación. Si esta mañana usted tiene problemas con la alegría o la falta de alegría, si usted tiene dificultades que le han robado su gozo, le garantizo que no son los problemas ni las pruebas, es el pecado de su vida. El pecado es el que roba el gozo, no las pruebas, no es las circunstancias. En la Biblia nos enseña a hombres como Job, que perdió todos sus hijos, les quitó todos sus bienes en un mismo día, y aún retuvo su integridad confiando en el Señor, y nada le podía quitar esa fe a él. Tenemos a Pablo y a Silas, que estaban en la cárcel, viendo que lo iban a querer matar, y en la cárcel estaban cantando alabanzas al Señor. No son las circunstancias que le roban el gozo. No es ese problema que tiene en la casa con su matrimonio que le ha robado el gozo. Es el pecado en su vida que le ha robado el gozo. Es el pecado que nos condena al infierno. Dios ama al mundo, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguna alma se vaya al infierno. El infierno fue creado por Dios para Satanás y la tercera parte de ángeles que se rebelaron con él, y por eso inventó el infierno, para el castigo eterno de ellos. Pero el hombre escogió pecar, voluntariamente eligió pecar, rebelándose contra los mandamientos de Dios. Dios no quiere que ningún hombre vaya al infierno. Pero no es Dios quien nos condena al infierno, es nuestro pecado que nos condena al infierno. Véanlo conmigo en Romanos 6:23. Romanos 6:23. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la Biblia así en el versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. No está hablando de la muerte física, que usted y yo vamos a morir un día. Todos vamos a morir. Así como nacimos, un día vamos a morir. Esa no es la consecuencia de nuestro pecado. Si no, sería una autolimpieza o autodependencia de nuestra propia salvación. Simplemente muérete y ya eres salvo. ¿De salvo de qué? No, la muerte no nos limpia del pecado, no nos perdona el pecado. Usted y yo un día vamos a morir. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, dice la Biblia. No todo termina en la tumba, no importa qué es lo que dicen. Hay eternidad después de la tumba. Y cada persona dice que va a dar cuentas a Dios un día. Cada rodilla se va a doblar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores un día. Vamos a dar cuentas a Dios. Y dependiendo qué es lo que usted hizo en esta vida, con la verdad, va a depender qué es lo que Dios va a hacer con usted con la verdad. Y la verdad es que somos pecadores.
La verdad es que nuestro pecado nos condena al infierno y solo hay uno que nos puede redimir de esa consecuencia, esa condenación, y Él se llama el Señor Jesucristo. La muerte a cual se refiere Romanos 6:23 está hablando de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20 nos habla de la segunda muerte, que es el Hades, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El hecho que su alma termine yendo al infierno, ese es morir eternamente. Es pagar por toda la eternidad las consecuencias de su pecado. Y no es por tiempo limitado, ni no depende cuántos pecados cometió para poder ser entonces culpable y durar en el infierno, y luego cuando termine de pagar sus pecados que usted hizo, entonces Dios le libera. No, no es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que por el pecado de un hombre de desobediencia, el pecado traspasó a toda la humanidad. Somos culpables por un solo pecado. Si en esta vida solo hubiera cometido un pecado, usted es tan culpable como aquel que cometió miles de pecados. Eso es lo que la Biblia enseña. Somos pecadores y el pecado nos condena al infierno. La Biblia nos dice que nacimos en un estado caído. Romanos 5:12. Noten Romanos 3, por favor, véanlo conmigo. Romanos 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Ni siquiera uno. Todos hemos pecado. No importa qué religioso aparezca la persona o qué oficio o qué puesto tenga en el liderazgo de lo que es las normas religiosas. No importa cuál será el prestigio o los rangos espirituales que puedan lograr. El hombre es condenado porque es pecador. Es pecador. Romanos 3:23 nos dice la Biblia ahí. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez, el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos condena al infierno. El pecado nos roba la salvación. Dios nos dio el Espíritu Santo para convencernos de nuestro pecado. Noten en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, en el versículo 8 nos dice la Biblia: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo, su obra es para convencernos a nosotros del pecado. Dios no nos dejó en limbo, no nos dejó ignorantes, no nos dejó totalmente víctimas a lo que es el pecado. Dios nos dejó el Espíritu Santo para convencernos de todo pecado, de justicia y juicio. El apóstol Pablo nos describe la lucha que todo creyente tiene dentro de sí mismo. En Romanos capítulo 7, el creyente, el cristiano que también lucha con el pecado, lo expresa Pablo como esto, que era una lucha interior. Lo que quería hacer no lo hacía, y lo que no quería hacer, eso terminaba haciendo. Y es en la lucha contra el pecado que cada creyente en Cristo enfrenta todos los días. El cristiano debe vivir como muerto al pecado. Noten en Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11 nos dice la Biblia: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dios quiere que como cristianos, creyentes en Cristo, vivamos vidas muertos al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado echa a perder todo lo bueno. El pecado arruina los planes de Dios. El pecado arruina el potencial de que Dios tiene para usarnos. El pecado arruina el futuro, la voluntad perfecta de Dios. Arruina el pecado una familia, arruina el pecado un matrimonio, arruina el pecado una amistad entre un joven y una señorita. Los planes de Dios para esa parejita, lo que pudiera haber Dios hecho en sus vidas, cómo Dios pudo haberlos usado, pero como pecaron, arruinó el plan de Dios por el pecado. El pecado siempre arruina lo bueno, afecta a otros.
afecta a personas que nos aman, afecta y daña la obra de Dios, afecta el nombre de Cristo, causa reproche al nombre de Cristo. Escúcheme, el pecado, el pozo profundo del pecado trae pura calamidad, trae pura tristeza, trae pura soledad, trae pura amargura, trae puro menosprecio. El pecado profundo de ese pozo de desesperación, créame que es muy verídico, es muy cierto. El pecado es un profundo pozo que nos lleva cada vez más a una vida vacía, lejos de Dios. Esta mujer se encontraba vacía como un cántaro a causa de su pecado. Noten en Juan, ahí regresando a nuestro pasaje, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Dios sabía con quién estaba hablando. Le pidió lo que ella no podía darle, porque ella estaba vacía por dentro. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pidieras y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Había algo que ella reconoció, que ese pozo era muy hondo. Pero lo que no entendía es que ese pozo, por más hondo que se le parecía a ella, por más veces que ella llegaba todos los días a buscar agua de su contorno, de su pozo, de su cisterna, ese pozo estaba limitado. Por más hondo que era ese pozo, no era suficientemente pozo para llegar a las fuentes de agua viva que corrían por abajo. Solo uno tenía acceso a esas aguas vivas, y era el que estaba hablando con ella. Ella iba seguido a ese pozo para buscar agua, y por más años y décadas y por más generaciones que iban a ese pozo, nunca pudiera satisfacer sus vidas. Ese pozo profundo le daba a la mujer samaritana resultados amargos y turbantes. A causa de aquellas aguas negras simbólicas del pecado, ese pozo en verdad estaba hondo y la estaba hundiendo y llenando su corazón con una ceguera espiritual. Vean en el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo de cual vivieran en él sus hijos y sus ganados? Ella no alcanzaba a ver y reconocer que enfrente de ella tenía el Salvador y Creador del mundo, y no alcanzaba a reconocerlo. No alcanzaba a ver más allá de su racismo, de su odio y las circunstancias humanas que ella enfrentaba. No alcanzaba a ver más de su cultura, de su religión, de la dogma de sus padres. No alcanzaba a ver más de las historias que había escuchado de Jacob, torcidas y sin duda alguna llenas de falsedad y mentira. Estaba ciega. Esas aguas negras de pecado le ofrecían ceguera espiritual. Y no sabía, y seguía yendo a ese pozo religiosamente, buscando algo, buscando satisfacción. Iba con cántaro vacío y por más que lo llenara de agua, se iba vacía ella por dentro. No podía entender, no podía ver que era Dios enfrente de ella. Yo creo esta mañana que aquí hay personas sentadas con una ceguera espiritual. Vienen con su cántaro vacío, queriendo llenarla con una religiosidad, con un formalismo de cumplir y venir a la iglesia como se hace religiosamente, pero vienen y se van igual siempre. No hay cambios, no hay una diferencia en su vida, en su matrimonio, en su hogar, porque usted no alcanza a ver que Dios está queriendo hablarle, que Dios quiere y tiene un mensaje para usted, y Él quiere que usted regrese a casa totalmente diferente a como usted llega. Pero la ceguera espiritual es una tragedia. 2 Corintios capítulo 4 nos dice quién es el que pone esta ceguera. 2 Corintios capítulo 4. Vayan conmigo ahí rápidamente. Dice la Biblia en el versículo 4, dice lo siguiente:
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Escúcheme. No es el predicador que usted debería estar atentamente escuchando a ver qué es lo que Él tiene para usted. Es Dios y su palabra a través del mensaje predicado que Dios le puede hablar y darle a usted lo que usted más necesita esta mañana. No hay peor condición que tener ojos pero no poder ver. Salmo 115, por favor. Salmo 115 dice la Biblia: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Porque, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no qué. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no las palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Esta mujer, por más religiosa, por más conocedora de su padre Jacob y la descendencia religiosa que sus padres le habían encomendado y demandado de ella, de su parte, de guardara, toda esa religión, toda esa tradición, toda esa creencia en una legacia, en una herencia de su padre Jacob, la dejaba vacía porque tenía un mundo de problemas en su vida. Había estado con varios hombres y nadie las podía llenar de satisfacción. Quizás ella buscaba amor, quizás ella buscaba que alguien la amara, que la aceptara, que la hiciera sentir bien, pero ninguno de los hombres tenía suficiente agua viva para dar y ceder y llenarle a ella su corazón. Y escúcheme, así es la falsedad de este mundo. Este mundo vive en la oscuridad. Por eso Pablo, cuando fue llamado al ministerio por el Señor Jesucristo, cuando Dios lo transformó y le llamó a ser predicador del evangelio, Cristo le mandó en Hechos capítulo 26, versículo 18, estas palabras: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me parece a ti, librándote de tu pecado y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras ¿qué? ¿Se fija cómo es la primera cosa que dice Dios? Para que abras sus ojos. El pecado nos ciega. El pecado nos hace pensar que alguien más tiene el problema, no yo. El pecado esta mañana le ha hecho pensar a usted que usted está bien. El problema lo tienen otros. El pecado nos ciega. Y para que abra sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Escúcheme, antes de recibir esa salvación, tiene que abrir sus ojos. La ceguera espiritual es una condición que tiene una persona cuando no puede ver a Dios o comprender su mensaje. Aunque esté Él obrando en nuestro alrededor, algunas personas no alcanzan a percibir su presencia. Apocalipsis capítulo 3, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Si me gustan acompañarme, Apocalipsis capítulo 3. Vemos el estado de una iglesia tibia espiritualmente. Tibia. Qué simbólico, ¿no? Que habla otra vez de la referencia a agua. El agua caliente es una cosa y un agua helada, fría es otra. Pero un agua tibia, ¿de qué sirve? Dice la Biblia. Es más, dice Dios, hasta me causa náusea. Me da asco. Nótelo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ¿y qué dice? Ciego y desnudo. Ciego y desnudo. Ciego y desnudo. En el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré
de mi boca. Escúchame, estas aguas negras de pecado estaban cegando a esta mujer. Estaba ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí estaba el Mesías, el Emanuel, Dios con nosotros, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Ahí estaba enfrente de ella, mirándole con unos ojos de compasión, absteniéndose él de los alimentos que los demás iban a comer, porque para él el alimento que le interesaba era la alma de esta mujer, y no lo podía ver. ¿Cuánto no Dios ha hecho por usted? ¿Cuántas veces no lo ha protegido, no le ha provisto? ¿Cuánta misericordia Dios no le ha dado y demostrado a través de alguien o a través de otros? ¿Cuántas veces Dios no ha estado cara a cara ante usted enseñándole que Él tiene un plan para su vida, que Él le ama, que Él quiere que usted confíe en Él, que usted deje su vida de pecado y venga a Él? Pero usted no lo alcanza a ver. Hasta usted cree que es buena suerte. Hay personas que todavía confían en el horóscopo. Personajes como Walter Mercado son de más influencia que su pastor que le predica cada semana. Y no puede ver que es la gracia de Dios, como la hermana cantó. Sin su gracia en mí, ¿qué sería de mi vida? ¿De qué Dios nos ha librado? El trabajo que tiene, ¿usted cree que es por su habilidad y su fuerza y porque es su buena voluntad? ¿Usted sinceramente está convencido así? ¿No se da cuenta que es la gracia de Dios en su vida? ¿No se da cuenta de el lugar donde vive? A lo mejor no es el más ideal, o a lo mejor no es como otros tienen, pero Dios le da donde descansar su cabeza y donde llamar casa y hogar. ¿No se da cuenta que no viene esta mañana muriéndose de hambre? Es más, viene de más, habiendo comido de más esta semana. Oh, yo no tengo dinero, pastor, pero tiene la bendición de Dios. Tiene la paz que no se puede comprar. Tiene el favor de Dios. Tiene una iglesia donde venir a asistir, a sentarse en paz, en tranquilidad y en seguridad. Tiene tantas bendiciones que pudiéramos comenzar a nombrar: cuidado, protección, amor, paz, alivio, salud, oxígeno. Tantas bendiciones de parte de Dios, sus hijos, su familia, el hogar donde vive, su trabajo, su transportación, los amigos, las amigas, la familia, los hijos, los parientes. Usted ha sido muy rico en el Señor, pero no lo alcanza a ver. Porque eso es lo que el pecado, el pozo profundo del pecado hace. Aquellas personas que echan a perder sus vidas, que tiran toda la basura por un momento de satisfacción, es porque el pozo profundo del pecado los ciega a las bendiciones de Dios. ¿Cómo hombres pueden abandonar sus familias? ¿Cómo pueden despreciar a aquella mujercita que les ha sido fiel, les ha amado, les ha atendido? Oh, no hay mujer perfecta, no hay hombre perfecto, pero ¿cómo es que alguien tiene la capacidad de menospreciar tanto amor, tanto cariño, tanto compromiso, tanta abnegación de mujercitas que dejaron sus carreras, dejaron sus sueños por casarse y vivir como una mujer casada, y abandonaron lo que ellas querían hacer, sus sueños? Fueron mamá, crearon sus hijos, pasaron por todo eso, y que un hombre todavía menosprecie todo eso. Le digo, ¿por qué? Porque el pozo profundo del pecado ciega al hombre de poder ver y contar las bendiciones que Dios le ha dado. Aquí hay jóvenes ingratos que tienen una actitud que apesta, más rebeldes que no hay más. No leen su Biblia, no caminan con Dios, tienen una actitud pésima contra la iglesia, contra el liderazgo, contra la palabra de Dios. No toman decisiones, no caminan con Dios, están mal. Pero hasta que algo pase en su vida, un accidente trágico, algo pase entre sus padres, alguien está enfermo, alguien va al hospital, alguien está en la sala de emergencia, que entonces un joven, una señorita va a decir: ay, he estado mal, ay, perdóname Dios, no quiero perder mi mamá, no quiero perder mi papá, mi hermana, mi hermanito, no quiero, ay Señor, perdóneme. Y qué triste que a veces Dios tiene que permitir circunstancias drásticas. ¿Sabe por qué? Por ese pozo profundo de pecado, que no se da cuenta
que usted está yendo a Él, queriendo satisfacerse, y no se da cuenta que ese mismo pozo le ha llevado a usted y lo ha llevado a usted a la perdición cada día más. No solo lo hace ciego espiritual, pero ese pozo profundo, escúcheme bien, nos da un vacío profundo. En el capítulo de Juan, capítulo 4, en el versículo 12, note lo que dice el intercambio de palabras con Jesús. Respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volveré a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será, note, en él. Agarre esa verdad. Será en él. En él. No tendrás que ir a un vecino, pues. No tendrás que ir a un sacerdote, pues. No tendrás que ir al pastor, pues. Será en él una fuente que salte. En él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El pozo al cual ella se refería era un pozo de estanque de agua donde las bestias y ovejas bebían, donde Jacob conoció por primera vez a Rebeca. Pero Lea, la hermana de Rebeca, ese pozo fue un pozo de menosprecio y amargo, el cual Jacob la menospreciaba por muchos años como su mujer. Y ese pozo que ahora clamaba esta mujer samaritana como una bendición, realmente era una fuente de amargura, una raíz de un hombre que huía de Dios, una raíz o una legacia de un hombre que estaba en rebeldía, que había robado la primogenitura de su hermano, que había hecho algo malo a su familia, engañó a su padre, cayó en pecado y era un falsante, era un mentiroso él. Y a eso se estaba aferrando esta mujer. Es como la persona religiosa que se vende por su religión, llena de oro, y han robado el oro de países, han matado a muchos cristianos en la Santa Inquisición, han sido falsos, herejes, ídolos falsos que tienen bocas pero no hablan, ojos pero no miran, manos pero no palpan, pies mas no caminan. Es una falsedad, un lugar de robo, un lugar de perversidad, de homosexualismo, de pecado, de monjas embarazadas enterrando bebés, cadáveres encontrados de bebés por montón. Sí, es verdad, toda religión tiene sus esqueletos, pero escúcheme, no hay peor cosa que una persona se agarre o se aferre a una religión que es pura falsedad. Deje de decir, este no es ninguna religión. El cristianismo no es religión, es una relación con Cristo Jesús. Aquí el enfoque y el centro de nuestra adoración es Él. Aquí no se alaba ni se adora a un hombre. No hay una lista de cosas que usted tiene que hacer para sentirse mejor antes de salir. Aquí dijo Cristo: el que adora a Dios tendrá que adorarlo en espíritu y en verdad. Este pozo no le daba lo suficiente a esta mujer. Este pozo que le pasaran sus padres solo había producido en su vida menosprecio, soledad, vergüenzas, quebrantos, reproches, dolor y un profundo vacío dentro de ella. Por eso ella declaró: no tengo marido, dame de beber. No tengo, la expresión no tengo es muy poderosa. En este contexto, la mujer, la que tenía supuestamente el cántaro para agarrar agua, declaró: yo no tengo. Y el que no tenía nada en sus manos, que estaba peregrinando, él es el que ofrecía esa agua eterna. Es que a veces parece que usted tiene todo pero no tiene nada. ¿De qué serviría al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? El que tiene a Cristo no tendrá sed jamás. Habrá para siempre una corriente profunda dentro de él o de ella que saltará como fuente de agua viva. Ahí es donde agarramos nuestra fuerza. Ahí es donde seguimos adelante cuando todo nos va mal, cuando enfrentamos dificultades y turbaciones y tribulaciones, cuando no sabemos de dónde agarrarnos. Surge al buscar la presencia de Dios que desde dentro de nosotros, aquella fuente de agua inagotable, comienza a brotar vida, comienza a brotar ánimo, misericordia, gracia, amor, y recobramos fuerza y ánimo, no de lo exterior, no de alguien más, no de circunstancias, sino de adentro
adentro donde está Dios con las corrientes de fuente de agua viva. Es ahí como un cristiano puede seguir adelante, aún teniendo nada lo que este mundo ofrece. Por más que ellos escarbaban aquel pozo, no alcanzaban esas aguas con sus propias fuerzas, con sus propias creencias y religiosidad. No alcanzaban llegar a donde corrían esas aguas termales, esas aguas de corrientes de vida, a cual Dios se refería no en la tierra, pero esa agua de vida eterna que Él ofrecía. Una persona que no conoce a Cristo es una persona que nunca va a estar llena. Siempre se va a sentir vacía. Siempre va a haber el vaso a medio llenura. Nunca va a ser suficiente la iglesia. Venga quien venga a predicar, experimente la conferencia que quiera experimentar, venga las veces que venga a la iglesia, haga lo que tenga que hacer, sacrifíquese, camine en sus rodillas hasta que sangrea, haga lo que tenga que hacer, dé todo su dinero a una pobreza o a una donación. No importa qué es lo que usted haga, nunca va a ser suficiente. Nunca. El pecado ofrece mucho, paga muy mal y cobra muy alto. Este mundo y su vanidad es solamente un engaño, una falacia que deja al hombre vacío, con las mismos vacíos y una vida destrozada, quebrantada y llena de dolor. Usted sabe muy bien que estoy diciendo la verdad. Por eso los hombres que según no quieren venir a la iglesia porque ellos ya tienen su religión, ya tienen su creencia, están envenenándose con el vómito del licor, porque no pueden suficientemente esconder su dolor y su quebranto. Ahí están chupando la botella, la cerveza, emborrachados. Esta mañana se despertaron con una cruda, con dolor de cabeza, con problemas en su hogar, sin dinero en las bolsas, porque lo gastaron todo en la bebida. Y ellos dicen que eso es la religión, eso es felicidad. No, está equivocado. Es una persona inviciada buscando en un pozo que nunca va a llenar su satisfacción, nunca va a cambiar su vida, nunca va a vivir esa vida feliz que Dios solo puede darle. El joven rico que tenía todo en este mundo pero vacío por dentro le dijo al Señor: yo quiero ir en pos de ti, quiero ser uno de tus discípulos. Y el Señor le dijo: vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Toma tu cruz y sígueme. Y dice la Biblia que el joven no pudo despegarse de sus riquezas y se fue triste. Se aferró a su pozo, donde él ponía todo su dinero. Aquí hay personas que esta mañana se van a aferrar a su pozo. Van a salir de aquí vacíos. No porque yo se lo estoy diciendo. Si usted no quiere venir a aquel que es la fuente de vida eterna. Este pozo profundo de pecado, escúcheme, no solo nos hace ciegos, no solo nos deja vacíos por dentro, pero por último, nos lleva a una vida de puro engaño. Dice la Biblia en Juan capítulo 4, y termino con esto, versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Jesús le dijo: bien, dice: ven, llama a tu marido y ven acá. Y ella respondió: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Vivía esta mujer tratando de ocultar la realidad el cual ella vivía, escondiendo su vergüenza, sola, yendo a este pozo de menosprecio. Se sentía abandonada, sedienta de afecto de un hombre, de que alguien la amara, tratando de agradar a estos hombres mientras vivía una vida de puro engaño.
Muchos viven engañándose a ellos mismos, apoyándose en una religión pasada y en sus padres, pero viven una mentira, un engaño. Primera de Juan, por favor, ya vamos en la recta final. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, nos dice la Biblia: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Escúcheme. ¿Vive usted en un engaño? ¿Vive usted en una falsedad? Es una cosa aquí en la iglesia y es otra cosa allá afuera. Aquí aparenta ser un buen cristiano, pero en su vida privada tiene un montón de porquerías y perversidades. ¿Vive usted una vida de falsedad? Esta mujer vivía bajo una falsedad increíble, y el Señor le llamó la atención y le dijo la verdad. Y cuando el Señor le dijo: esto has hablado en verdad, no solo le estaba aclarando que él sabía la verdad, pero le estaba diciendo: eres una vil mentirosa. Eres una vil mentirosa. Porque en vez de contestarme la realidad, tú quisiste engañarme, simplemente respondiendo: no tengo marido. ¿Cuántos aquí han escuchado este mensaje, hermano Valencia? Y van a salirse esta mañana declarando las mismas palabras: no tengo marido. No lograste señalar mi pecado, pastor. No logró Dios enfrentarme con mi realidad, con mi problema. Yo me voy libre, no tengo marido. Quizás el mensaje fue bueno para alguien más, pero yo voy a regresar igualito como yo estoy. Eso es una vida de engaño. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Noten el versículo 29 de capítulo Juan. Fíjese para terminar. Esto ya después de que ella fue a su pueblo y le comenzó a decir a todos los hombres de un hombre que le había dicho. Fíjese lo que dice ella en el versículo 29. En el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Yo no sé, pero entendí esto, hermano Jubal, que ella fue a los hombres, no fue a las mujeres. Escúcheme, ella fue a las personas que realmente la conocían, hermano. No fue a las mujeres que quizás las tenía engañada. Fue a los hombres que la conocían. Y le dijo a ellos: vengan a conocer a un hombre que me ha dicho toda la verdad. No explicó la verdad, ellos ya sabían la verdad. Era una entre muchos que se habían compartido esa misma mujer. Y dijo ella: ¿no será este el Cristo? Y a causa de las palabras de esta mujer, por decir la verdad, pues, porque algo pasó y equivocadamente algo pasó en su vida, porque ella viene a los hombres a los cuales probablemente ella se escondía, porque venía sola al pozo con su cántaro en un tiempo donde nadie más llegaba a ese pozo para quizás ocultar su presencia, porque era el escarnio, el reproche del pueblo. A lo mejor todo el mundo conocía que esa era la mujer famosa de andar entre hombre a hombre, a hombre, a hombre, a hombre, y nadie la quería, nadie la amaba, nadie la quería darle su tiempo. Pero ahora ella viene a esos mismos hombres y les declara: vengan a conocer un hombre que me conoce y conoce toda la verdad, me ha dicho toda la verdad. No les comenzó a decir, esos hombres dijeron: esta mujer viene y nos dice la verdad, y fueron a conocer a aquel que es la verdad, el camino y la verdad, y fueron a conocer a Cristo como el Salvador. Todos en el pueblo fueron convertidos,
Porque dice la Biblia en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El engañador de este siglo es el padre de toda mentira. Pero Cristo no es el engañador, es Satanás. En Juan 7 nos dice la palabra de Dios, versículo 37, dice esto: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué, iglesia? Ríos de agua viva. Jesús le declaró a esta mujer samaritana: yo soy el que habla contigo. Ella respondió: ¿no será este el Cristo? Dejó su cántaro porque ya no había más necesidad de regresar a ese pozo profundo del pecado. Porque ahora de su interior correrían fuentes de agua viva. ¿Cómo está su interior esta mañana? ¿Cómo está aquel pozo profundo que usted sigue yendo? Se llama quizás cerveza. Quizás es unas cajitas de cigarro que tiene ocultado. Quizás es el apetito carnal y pasional que usted tiene de aquella adicción perversa que usted sigue llegando allí. Esa amargura que tiene dentro de usted, hermana. Falta de perdón. Es aquel pozo profundo de pecado que la está teniendo ciega a las bendiciones que Dios le ha dado. Vacía por dentro, por más que usted trate de llenar su vida con felicidad. Y lo peor, la hace vivir una vida de falsedad. Qué triste que esta mujer samaritana se refería a Jacob, el engañador, el falsedor. Jacob tuvo que reconocer que él era un mentiroso. Cuando Dios le dijo: ¿cuál es tu nombre? No me digas que eres Esaú. Tú eres Jacob. A mí no me vas a engañar como engañaste a tu padre. Que tú pretendiste ser tu hermano y le robaste la primera. A mí no me vas a engañar. Querido amigo, querida amiga, Dios no va a engañar. No podemos engañar a Dios. Dios le conoce a usted tal y como es. Todos sus pecados están enfrente de Él. ¿Por qué no viene a Dios hoy? ¿Por qué no se humilla? ¿Por qué no reconoce que usted está enfrentando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y Él le quiere ofrecer vida eterna. Nomás tiene que humillarse. Señor, bendice la palabra predicada, obra en cada corazón.